Acá ya viene Camila, sí, hay mucha gente, ya no, pues no podemos. Si me dicen esa antes, iba a pedir discusión en el grupo, ¿verdad? Pero como también me avisaron ahora recién, cuando quieran ustedes pedir tiempo de estudiación del examen, ustedes tienen que ponerse ya como grupo de acuerdo y avisarme antes. Como ahora ustedes ya entraron todos, yo no puedo, por los que no quieren, por lo que quieren, yo no puedo dejarle a ustedes que se tomaron la molestia y hicieron tiempo para estar en clase. Bueno, la clase de hoy va a ser muy interesante y va a ser sobre el periodo de filosofía helenística. Este periodo es interesante primero porque no sé por qué regla de tres no se da en el cursillo esto, y es uno de los periodos posiblemente más interesantes de la filosofía. Acá está Diógenes, del que vamos a hablar después, Diógenes el perro. Entonces, ¿qué es el helenismo? El helenismo es un periodo histórico, o sea, se le denomina helenismo un periodo histórico, que es el periodo de la unificación de lo que se conocía como la Helade, o sea, toda la parte que es Grecia, eso, eh, como ustedes saben, Alejandro Magno con minúscula, qué mal. Como ustedes saben, Alejandro Magno, que fue alumno de Aristóteles, y que fue hijo de Filipo de Macedonia, que Filipo tuvo el mérito de convertir a Macedonia en una potencia militar, pero fue Alejandro Magno el que continuó su obra, en parte porque Filipo muere en un complot, que muchos dicen que incluso ese complot tiene que estaba metida su esposa. De hecho, en la película de Alejandro Magno se da a entender eso, que su esposa le mató a Filipo para que su hijo sea el rey de Macedonia. Bueno, lo que importa es que Alejandro Magno unifica no solo el, la Grecia, sino que unifica todo, casi todo el mundo antiguo conocido. O sea, Alejandro Magno conquistó, llegó hasta la India, conquistó Persia, llegó hasta la India y incluso eh, llegó hasta lo que se conoce como las columnas de Atlas, que eran del estrecho de Gibraltar, que es casi... entonces el imperio de Alejandro Magno era bastante vasto y como resultado de estas conquistas de Alejandro, las ciudades-estado griegas pierden su independencia. Ustedes, como nosotros vimos, los griegos se organizaban en polis. Cada ciudad-estado era independiente. Esparta tenía sus propias leyes, tenía su propio sistema de gobierno, Atenas tenía su sistema de gobierno. Por ejemplo, Esparta tenía un gobierno militar, lo que Platón llamaba timocracia, y Atenas tenía un gobierno democrático, por lo menos en la época de Pericles, ¿verdad? Atenas también tuvo monarquía, tuvo democracia, pero cada ciudad griega tenía su propia forma de gobierno, sus propias leyes, y si bien tenían costumbres No, comunes, profe, Héctor, sí, Ana no hizo que no pueda entrar. Ana Olos. Ana, Sí. que me envió otra vez la solicitud, o envíenle el enlace. A mí no me llegó ni un... Pero ustedes pueden entrar por el aula, ¿verdad? ¿Ustedes por dónde entraron en el enlace? ¿En el aula? Yo, pues, en el enlace que se envió en WhatsApp hace ya un rato nomás. Y ahí no me entré y ya pude. Porque es el mismo, me recuerdo que dijeron. Sí. Ahí David envió el WhatsApp. Espero que ahí Ana pueda entrar. Bueno, mientras tanto seguimos con la clase. Como le dije, estábamos que los griegos se organizaban en ciudades-estado, o sea, la ciudad tenía sus propias costumbres, sus propias leyes, y si bien tenían... Ahí va a entrar Ana.
si bien tenían cosas comunes, como por ejemplo los mitos, las costumbres comunes, también tenían diferentes. Casia tenía su héroe local, Casia tenía sus propias costumbres locales también. Los mitos eran interpretados en cada localidad de diferente manera. Entonces, cada ciudad era autónoma, pero eso se acabó con Alejandro Magno, porque Alejandro Magno unificó todo y formó todo parte de un gran imperio y la ciudad-estado perdió su independencia. También el centro cultural de Grecia, o sea, pasó a Alejandría. El centro cultural de Grecia antes era Atenas, como ustedes saben. Atenas era la cuna de Partenón, de la democracia, de todo, y los principales filósofos griegos, si bien la filosofía griega empieza en la periferia de Grecia, vamos a decir, los principales filósofos griegos, Platón, Aristóteles, eso, eh, pasaban por Atenas. Entonces, Atenas era el centro cultural. No quiero, para muchos centro cultural del mundo antiguo, pero yo no quiero tampoco pecar porque había muchos, por ejemplo, Persia tenía también su propio, eh, Babilonia, eso tenía también su propia, en Asia ni hablar, ni hablemos. La India también tenía su propia cultura y sus propios centros culturales, vamos a decir. Pero sí, Grecia es prácticamente la cuna de la cultura occidental, ¿verdad? Y eso en parte gracias a Alejandro que, a pesar de que conquistó y que le eliminó la independencia, Alejandro expande lo griego por todo el mundo antiguo, por casi todo el mundo antiguo conocido. Pero sí, Atenas perdió su hegemonía cultural y ahora el nuevo centro cultural es Alejandría en Egipto. ¿Por qué? Porque en Alejandría está la biblioteca más grande del mundo antiguo, que es la Biblioteca de Alejandría. Y obviamente todos los intelectuales, por ejemplo, Hipatia, matemático Teón, no Eratóstenes, no, Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, todos estaban en Alejandría. Era el centro cultural porque, como le dije, tenía la biblioteca más grande, que como ustedes se acordarán, después fue incendiada, pero en realidad, creo que ya expliqué esto, en realidad la biblioteca de Alejandría no es que se incendió de una, sino que se incendió en varios sucesos, entre ellos, por ejemplo, Julio César fue uno de los que cuando invadió Egipto sin querer, queriendo, porque estaba tirando fuego de sus barcos y uno se fue por la biblioteca y quemó parte de la biblioteca y en sucesivos saqueos de esas cosas se quemó el acervo cultural griego. Entonces el centro cultural pasó de Grecia a Alejandría, que era el nuevo centro cultural. Como le dije, la filósofa Hipatia, todo están en Alejandría. Las escuelas filosóficas dejaron de lado la moral de la polis, o sea, la moral del ciudadano ateniense, del grupo, de ateniense como grupo, y se estableció una moral más individualista. O sea, la moral ya no era más algo así de yo, el ciudadano de Atenas, sino que era una moral más directa. O sea, porque ustedes recuerdan que Sócrates tomó la cicuta porque él prefirió aceptar el castigo a morir incumpliendo las leyes de su ciudad. O sea, Sócrates era un ciudadano ateniense, él decía, yo no puedo, yo toda mi vida hablé de la importancia de hacer las leyes y de hacer lo correcto, y yo no puedo ahora, cuando me están amenazando de muerte, no puedo tirar mis ideales al suelo. ¿Por qué? Porque era un ateniense, ante todo era un ateniense. Pero acá, como se destruye el concepto de polis, la moral ya es más individualista. O sea, ¿cómo yo puedo ser feliz? Es la pregunta de los filósofos helenistas. Ya no habla más de la ciudad ni de la virtud, sino que de cómo una persona puede vivir feliz. Por eso la moral helenista quiere una dimensión más práctica. O sea, la moral ya quiere un concepto más práctico, ya quiere un concepto más mundano, voy a decir, ya no es más algo
teórico que está allá arriba, sino que la moral tiene una dimensión práctica, o sea, es algo que se tiene que aplicar y que tiene que servir para ser feliz. Esto, por ejemplo, le sirve mucho a los filósofos, le va a servir mucho a los filósofos, por ejemplo, los utilitaristas de otras escuelas filosóficas, pero lastimosamente también le sirve a los chantas que predican con libros de autoayuda, esas cosas. De hecho, yo siempre digo que uno no va a encontrar nada en un libro de autoayuda que antes no haya dicho, no se le haya robado a un filósofo helenista, ya sea un estoico, un epicúreo. Generalmente a los estoicos los que les roban más. Eh, entonces, los libros de autoayuda son. Nada que no esté en un libro de autoayuda no fue dicho antes por un filósofo estoico, o epicuro, o un cínico. Y acá la filosofía pierde su noción de amor a la sabiduría, porque la filosofía ya no es más amar el conocimiento por el conocimiento, porque como le dije, el conocimiento tiene que ser práctico. Si vos conoces algo que no te sirve en la vida práctica, entonces no tiene sentido. Entonces, ahora lo que el sabio no es más el que conoce, no es más el bocho, el intelectual. El sabio ahora es el que sabe vivir. Para un helenista no sirve de nada ahí viene Ana. Díganle a Ana que se conecte otra vez. Me desapareció su link. Pero voy a escribirle yo. Que Ana, profe. Ana Aguilar. Mm. Ana Rodríguez. Acá ya la admito otra vez. Hola Ana, me desapareció tu... Hola, profe. Mi pedido de ingreso. Sí, yo iba a apretar y ¡tup! Desapareció de mi pantalla. Yo dije, ya fui rechazadísima. Vetada del curso. Bueno, entonces el sabio, para el helenista no le sirve que uno tenga una mega biblioteca y que sepa de matemática, de arquitectura, de ciencia, si no es feliz. Entonces el sabio no es el que conoce, el sabio es el que sabe vivir. Por eso repito, esto del helenismo le vino muy bien a la gente que pregona la autoayuda, eso porque les roban todos los filósofos helenistas. Como le decía, este periodo supone un giro radical en el espíritu griego, porque acá termina el fin de la Grecia clásica termina y inicia el helenismo, marca un punto de inflexión, eso es lo que les quiero decir, marca un punto de inflexión. Eh, Estamos en el 300 antes de Cristo. Como le dije a Alejandro Magno, una expedición unificó toda Grecia, pero no solo Grecia, sino el mundo antiguo. Y esto representa un cambio en la cultura griega. Desde que año cambios tanto políticos como sociales. Como le dije, el fin de la polis, la ciudad perdió su autonomía. ¿Y esto qué trae? Trae el destino de una monarquía universal, o sea, la democracia, Atenas, por ejemplo, ya no existe, ahora es el rey Alejandro. Y esto, como le dije, cambia la ciudad-estado. Eh, esto empeora con la muerte de Alejandro Magno porque los monarcas pierden su poder y las ciudades ya no son más autónomas. O sea, Atenas, que antes era una ciudad con sus propias costumbres, leyes, ahora es parte de el imperio macedonio que después se fragmentó otra vez y él le debe lealtad a los sucesores de Alejandro Magno que se pelearon todo por el poder. También esta expedición de Alejandro, esta conquista de Alejandro,
trajeron cambios culturales. ¿Por qué? Porque Alejandro, cuando conquistó las ciudades de Persia, de Babilonia, eso, no solamente llevó lo griego, sino que también trajo otras tradiciones extranjeras de Egipto, de Babilonia, de la India. Entonces, los griegos, si bien los griegos, como vimos una de nuestras primeras clases, los griegos se caracterizaban por tener, por interactuar con culturas. Ahora, con la noción de pérdida de la ciudad-estado, es como que los griegos no tienen una identidad propia y están a merced de esa unificación que era el proyecto grande de Alejandro Magno, porque el proyecto grande de Alejandro Magno era hacer una cultura así, vamos a decir, universal, eh, con los valores griegos y adoptando a las tradiciones de los otros pueblos. Alejandro Magno quería llevar la cultura helénica a todo el mundo antiguo, pero eso también ocasiona que vos adoptes costumbres de la India o de Babilonia. Ante Alejandro Magno, por ejemplo, los griegos decían que el mundo se dividía en griego y bárbaro, o sea, el griego y después están los bárbaros que son los no griegos. Pero con Alejandro ahora, por ejemplo, Alejandro Magno propició, por ejemplo, que sus soldados se casen con los que ellos consideraban bárbaros, propició intercambios culturales, les trataba como iguales, a veces, porque a veces también era bastante cruel Alejandro Magno, ¿verdad? Dependía de su humor. Entonces eso causó que, aparte de la conquista de Grecia, causa que el griego pierda su identidad, que no tenga, y que entonces el griego pasa de ser de ciudadano ateniense o espartano o pasa a ser un ciudadano del mundo. O sea, se hace cosmopolita. Y como les dije, los, los centros culturales de la antigüedad, sobre todo Alejandría, pero también tenemos Pérgamo y Roda, donde estaba el famoso Coloso, ese que se destruyó por un terremoto, que era una de las 7 maravillas del mundo. Porque eso también Alejandro, otra cosa buena que hizo Alejandro es incentivar la cultura. Alejandría, porque es una ciudad que fue hecha por él, por eso se llama Alejandría, una de las tantas Alejandrías, porque hubo muchas Alejandrías, pero la Alejandría más famosa. Entonces Alejandro hacía bibliotecas, hacía centros culturales, eh, entonces la propia Atenas terminó opacada, y con Atenas terminó opacada la filosofía vinculada al ciudadano ateniense. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía, si ustedes se ponen a pensar, la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles o los sofistas era prácticamente una filosofía ateniense. O sea, ellos pensaban, los sofistas, por ejemplo, pensaban como ciudadanos atenienses. ¿Por qué surgen los sofistas? Los sofistas surgen porque en Atenas en el siglo V las reformas de Pericles traen la democracia, entonces necesita gente que se destaque en la asamblea, gente, entonces ahí surgen los sofistas, o sea, es una filosofía surgida de la necesidad de la sociedad ateniense. Y lo mismo Platón, Aristóteles, eso Platón quería una ciudad-estado ideal. Y Aristóteles sí ya era más, porque Aristóteles tenía contacto ya con los macedonios, Aristóteles sí ya era más aperturista, ya pensaba más en Grecia así en general, no solamente, pero igual, no, Aristóteles no se considera ciudad, o sea, para Aristóteles seguía viendo griego y bárbaro, por ejemplo. Para que se den una idea, usted, el ateniense vendría a ser lo que hacían comparación, pero comparación para que entiendan nomás. El ateniense vendría a ser como el bonaerense en Argentina. En Argentina el bonaerense piensa como bonaerense y cree que Argentina es Buenos Aires. Y es así totalmente que Buenos Aires es el ombligo del mundo, más o menos, o por lo menos la Argentina. ¿Sí? Y el ateniense era así, pero con Alejandro Magno eso terminó.
y termina la filosofía vinculada a la ciudad de Atenas. Como le dije, ya las escuelas morales, porque en este periodo surgen las escuelas morales, ya no buscan una ética de la sociedad, sino una ética del individuo. Lo que buscan es una solución ética para el nuevo griego, este griego que ya no tiene más norte, este griego que ya no tiene más, que es también un griego derrotado, un griego que perdió su poderío político. Y de esto se trata la filosofía helenística. Y aparte de política, esta crisis desencadenó la crisis del modelo social, porque la sociedad griega está en crisis, los griegos son ciudadanos derrotados, ya son parte del imperio, Alejandro les conquistó. Entonces, ¿qué es lo que hacen las principales escuelas morales? Helenistas, epicuros, estoicos, escépticos. Ellos buscan el conocimiento, sin embargo, lo que para ellos el conocimiento es orientarse hacia la verdad. Pero ¿qué son lo que tienen verdad que buscan? Lo que te conduzca a la felicidad. O sea, la finalidad del conocimiento es eh, la felicidad. Consecuencia es evitar el dolor y aceptar el destino. Y con esto volvemos a la noción de hado de la antigua Grecia. En la mitología griega existía el concepto de hado o destino, el concepto de que todo ya estaba, todo lo que tiene que pasar está destinado a pasar y que ni siquiera los dioses podían contra el destino. Eh, en la Ilíada hay un ejemplo perfecto de esto que es cuando uno de los hijos de Zeus, Sarpedón, Sarpedón se llamaba uno de los 800 hijos de Zeus, que peleaba en la guerra de Troya, peleaba del lado de los troyanos. Y Zeus sabía que Sarpedón iba a morir en la guerra. Y Zeus quiere intervenir, interceder para salvarle. Pero en eso Atenea, la diosa de la guerra, le reclama y le dice que ni siquiera los dioses pueden contra el destino. Que ni siquiera él, que Zeus es el más poderoso de los dioses. Ni siquiera Zeus puede contra el destino. Entonces Zeus acepta eso y al final Sarpedón muere a manos de Patroclo. Héctor le mata a Patroclo y Aquiles le mata a Héctor. Y ya saben, Paris le mata a Aquiles. Entonces, ese es el concepto de destino. También se puede ver en el tema de Edipo. El oráculo, las predicciones decían que Edipo iba a matar a su padre. Entonces, para que no pase eso, sus padres la abandonan. Pero Edipo adoptado, o sea, le abandona Edipo adoptado por otra familia. Al final, indirectamente le conoce a su mamá y sin saber que era su padre, le mata a su papá. O sea que su papá tenía que morir de todas formas. Y ese es el sentido de la tragedia griega, en la tragedia griega. Eso es lo que narran Sófocles, Esquilo, Eurípides, eh, y lo que después retoma Shakespeare. La tragedia griega es algo que vos sabes que va a terminar mal. Incluso el héroe mismo, el protagonista, sabe que va a terminar mal. En el, en el teatro griego, los coros de los dioses, o sea, el teatro estaban los coros, que eran como una especie de voz de los dioses que servían tanto para explicar al público como para dar los presagios, esas cosas. Y siempre los coros advertían así, no, el héroe, no, pero el héroe de la tragedia igual sigue porque está condenado. El héroe griego no es libre en el sentido de que ya está predestinado. Y ese concepto vuelve con la filosofía helenística, sobre todo con los filósofos estoicos. Hablemos de las escuelas morales. Hablemos de los cínicos. Los cínicos eran una escuela moral que promulgaba una filosofía práctica. Como le dije, en esta época dejamos la teoría y la moral es algo práctico. Y también los cínicos, más que una escuela, eran un estilo de vida.
que hacían énfasis en la ascesis, o sea, el estado mental de autosuficiencia. Para vos ser feliz, vos tenés que ser autosuficiente y eso te va a ayudar a sortear las adversidades. El principal representante de los cínicos es este señor que ustedes ven acá, que es nuestro amigo Diógenes, de Sinope o Diógenes el perro. Eh, Como ustedes pueden ver, esta era la casa de Diógenes. Diógenes vivía en un barril. ¿Por qué Diógenes vivía así? Porque para los cínicos, como les dije, la felicidad consiste en la ascesis, o sea, el estado mental de autosuficiencia. Vos para ser feliz tenés que ser autosuficiente. Bueno, Diógenes llevó esto al extremo y para Diógenes ser autosuficiente es desprenderse de todo para llegar a la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando vos más cosas tenés, más deseas, más dependés de las cosas materiales y más infeliz sos. Cuando vos, por ejemplo, te compras, no sé, un iPhone 7 y después te sale el iPhone 8 y vos que estabas feliz con el iPhone 7, después querés el iPhone 8 y después querés el 9 y después querés el 10. Entonces vas a estar un eterno no ser nunca, un eterno desear el iPhone. Y así pasa con todas las cosas. Cuando vos ganás tenés una casa, querés una casa más grande. Cuando vos tenés un auto, querés un auto más lindo. Cuando vos tenés, entonces, mientras más posesiones tengas, más depende de tus posesiones para ser feliz y menos feliz sos. Porque es como un hueco que vos querés llenar y nunca se llena. Porque mientras más tenés, más deseas. Menos te conformas. Por eso para Diógenes es más fácil que un mendigo sea feliz que un millonario sea feliz. Un mendigo es feliz si en el día consigue lo suficiente para comer. Un millonario, por más que tenga la heladera llena, siempre va a necesitar más para ser feliz. Por eso Diógenes hablaba de desprenderse de todo. Y él vivía en un barril, se dedicaba a la mendicidad, o sea que comía de las monedas que le daban. Pero él, mientras tenía techo, casa, era feliz. Por eso se le llama a Diógenes el perro, porque vivía como un perro. Por eso la escuela se llama cínicos, son los perros. Eh, Hay muchas anécdotas de Diógenes. Hay una anécdota, por ejemplo, que se dice que él tenía un cuenco que era para tomar su agua, hasta que le vio a un mendigo que tomaba con las manos. Entonces dice que él tira su cuenco porque ve que el mendigo puede tomar con las manos. Entonces ve que él tiene algo, una posesión de más y tira su cuenco. Como ustedes saben, Diógenes andaba harapiento, eh, mendigaba y se hizo famoso por eso. De hecho, tuvo muchos seguidores, tuvo gente que incluso dejó todo para seguirle a él, viendo si cómo era feliz con poco. Y también tuvo gente que le criticaba, obviamente. Eh, Hay muchas anécdotas sobre su vida. Acá, por ejemplo, en la pintura tiene una lámpara, porque hay una anécdota que de hecho está narrada en un libro de Nietzsche, que él tenía una lámpara con la luz prendida y le preguntaban por qué, y estoy buscando un hombre honesto, decía Diógenes. Hay otra anécdota también, otra anécdota, de que un día estaba Diógenes en su barril y es visitado por el mismísimo Alejandro Magno, que sentía curiosidad porque escuchó los rumores de un loquito que vivía en un barril y que... Entonces Alejandro Magno se va con todos sus soldados eso, y quiere conocer a Diógenes. Y le ve en el barril y le dice que eh, él le va a dar lo que quiera, que lo que él quiera, Alejandro le va a conceder. Y Diógenes le dice lo que quiera, sí, y Diógenes le pide que se aparte porque le está tapando el sol. Entonces la leyenda dice que Alejandro Magno responde,
si yo no fuese Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Porque Alejandro se dio cuenta de la sabiduría de Diógenes. Hay también otra anécdota de que un famoso político ateniense se burló de él porque le vio comiendo lentejas. La lenteja en esa época era un alimento barato, un alimento de pobre, algo que comía la gente de clase baja. Eh, entonces le vio comiendo lenteja y el político le dijo, Diógenes, si supieses adular, si supiese adular, no tendrías que estar comiendo lentejas, le dijo. Y Diógenes le responde, eh, que si él se pudiese conformar con solo lentejas, no tenía necesidad de estar adulándole a la gente para acceder a cargos entonces, al final, ¿quién era más eh, feliz? ¿El político que tiene que rebajarse para tener sus cargos, de mantener su estatus? ¿O Diógenes que se conforma con un plato de lenteja, que le da un plato de lenteja y ya es feliz? Entonces, lo que intentaban los cínicos es proporcionar una respuesta a la incertidumbre que vivían en su tiempo. Como ustedes saben, eran tiempos turbulentos, la sociedad griega estaba en crisis y la respuesta para Diógenes es la autosuficiencia como medio para hacer frente a la sociedad eh, alienante, represiva, porque volvimos a ser un imperio, y sobre todo porque eran tiempos inciertos. Bueno, en estos tiempos turbulentos, un día estabas acá, otro día estabas más abajo. Entonces, eh, fue, fueron tiempos muy difíciles y Diógenes decía, la única forma de ser feliz en este mundo tan cambiante y tan represivo es ser autosuficiente. De esa forma, te pasa lo que te pasa en la vida, vos vas a poder arreglártelas. Esa es la respuesta de Diógenes a la incertidumbre de su tiempo. Después tenemos otra escuela que es el epicureísmo. Eh, y Epicuro nació en Samos y fundó la escuela moral que lleva su nombre, el epicureísmo. También se le decía a su escuela el jardín, porque filosofaban en un jardín, entonces se le decía el jardín. Eh, el Epicuro partía que el fin de nuestra vida es tener placer. O sea, nosotros vivimos para tener placer. Nadie vive para estar amargándose sino que vivimos para tener placer. Pero tenemos que establecer limitaciones, porque muchas veces el placer eh, te conduce al dolor. Por ejemplo, el tema de las drogas, por ejemplo. Las drogas te dan placer inmediato. ¿Por qué? Porque liberan químicos en tu cerebro, dopamina, oxitocina, te proporcionan placer inmediato. Entonces, estoy hablando de todo tipo de drogas, no solo las legales, sino también, no solo las ilegales, sino también las legales. Las drogas te producen un placer momentáneo. Y no solamente no hablo de las drogas, no solo las drogas fuertes, sino también las drogas legales, el alcohol.
te produce placer momentario. El café te produce placer momentario. Lo mejor del mundo es estar y tomar tranquilo tu café de la mañana. Es una de las mejores sensaciones de la vida. Pero si vos te dejas llevar por el placer, ese placer te puede conducir al dolor. Por ejemplo, si te excedes con el café, te va a hacer mal. Vas a necesitar cada vez más dosis de café para tener el mismo efecto y después vas a tener problemas de salud. Y lo mismo con las drogas ilegales. Si vos te excedes con... Esa es peor porque son más adictivas todavía, por eso son ilegales, ¿verdad? Incluso te pueden producir la muerte por sobredosis. Entonces, un placer te puede conducir al dolor. Vos tenés que manejar tus placeres, no tus placeres a vos. Por eso Epicuro decía placer, pero estableciendo limitaciones porque si no te puede llevar a un dolor. Eh, Otra cosa que decía Epicuro para ser feliz es librarse de los miedos. Sobre todo el miedo a Dios y a la muerte. Epicuro decía que si los dioses existen, están allá y no se ocupan de nosotros. ¿Por qué? Porque son dioses. Los dioses, obviamente, ser dioses tiene que ser felices. ¿Por qué una persona con poderes más allá de nuestra imaginación, por qué una persona, un grupo de personas con poderes más allá de nuestra imaginación se va a preocupar por míseros mortales? Epicuro también, como vamos a ver un poquito más adelante, perfeccionó la teoría atómica, pero eh, él también incluía a los dioses. Él decía que los dioses son átomos. Las almas y los dioses son también átomos, pero son átomos ultra finos y son, entonces de eso están compuestos los dioses. Pero lo que Epicuro dice que los dioses, si son átomos, los dioses también son materiales. También Epicuro decía que no hay que tenerle miedo a la muerte. Epicuro tiene una frase que es, no le temas a la muerte porque cuando vos sos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, vos ya no sos. O sea, ¿por qué le vas a tener miedo a la muerte si cuando vos te morís no sabes, no existís, ya no estás? Entonces, ¿cuál es el chiste de tener miedo a la muerte? Y aparte el miedo a la muerte no te deja vivir. Si vos estás toda tu vida pensando, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, no vas a disfrutar de tu vida. Entonces disfrutar de tu vida y cuando llegue la muerte, bueno, ya llegó y vos ya no vas a estar. Entonces, ¿para qué tener miedo si ya no vas a más estar? Ya no vas a más hacer nada. Tenerle miedo a la muerte es como que vos le tengas miedo antes de nacer. Bueno, sabes, no recordás nada de antes de nacer. Entonces, ¿por qué tenés miedo? La muerte es lo mismo. Entonces, librarte de tus miedos te cruza la felicidad. Eh, Epicuro era esencialmente materialista, o sea, promulgó la teoría atómica de Leucipo y Demócrito, aunque aparentemente tuvo un conflicto con estos dos porque nunca les reconoció como sus maestros, pero Epicuro perfeccionó la teoría atómica. Él, por ejemplo, hablaba de que el azar, el Epicuro, por ejemplo, negaba el destino, eso es algo raro entre los helenistas, porque los helenistas generalmente son, pero Epicuro hablaba del azar y justificaba el azar con el movimiento libre de los átomos. También, por ejemplo, les dije, si decía que los dioses son átomos, que las cosas están compuestas de átomos, que por ejemplo la visión se produce por eh, que los átomos de mi ojo chocan con los átomos. O sea, para Epicuro había pequeñas partículas del aire o la luz que daban en mi ojo y eso producía la visión. O sea, que los átomos interactúan y producían la visión, lo que él llamaba fluidos. Y Epicuro también decía que nosotros envejecemos y nos morimos porque nuestros átomos se van desgastando. Y que la razón por la que los dioses son inmortales
es porque los átomos de los dioses no se desgastan. Entonces para Epicuro la muerte era como que vos te estás desgastando, que estás perdiendo tus átomos y que te vas arrugando, vas envejeciendo hasta que inevitablemente morís. Pero para Epicuro la muerte no es el final justamente porque si bien deja de existir tal como vos sos, tus átomos forman parte de otras, de las plantas, del cielo, por eso Epicuro es esencialmente materialista. Y ya que sabemos que científicamente, como diría Epicuro, los átomos se desgastan incluso si ya que sabemos que la muerte es inevitable, lo que tenés que hacer es disfrutar de la vida y siempre buscar el placer, pero sin que eso te conduzca al dolor. Para Epicuro hay que buscar un equilibrio entre el placer y el dolor. Por cierto, Epicuro también se adelantó a la teoría de la selección natural de Darwin al decir que los organismos que se superan son los que sobreviven. La naturaleza tiende a que vos tengas que ingeniarte para sobrevivir, entonces vos tenés que superarte para ir sobreviviendo. Eso es un antecedente de la teoría de la selección natural de Darwin. Como le dije, Epicuro predica un equilibrio entre el placer y el dolor. Para ser feliz se debe lograr la tranquilidad mediante el autocontrol. O sea, vos tenés que regularte tenés que autocontrolarte para que vos manejes tus placeres, no tus placeres a vos. Por eso Epicuro tenía en cuenta la moderación. Epicuro no era muy fan del lujo excesivo, si bien a la búsqueda de placer, no era muy fan del lujo excesivo. Hablaba de aprender a tener placer en las cosas simples de la vida, le daba mucha importancia a los amigos. Hay una frase muy famosa de él que es, denme vino, queso y yo me doy un festín. O sea, Epicuro ese, vos con vino y queso ya alta farra, te hace feliz, ya te alegras. Entonces, eso es lo que buscaba Epicuro, el autocontrol. Después tenemos el estoicismo. El estoicismo es posiblemente la escuela más influyente, sobre todo porque pegó mucho en la sociedad romana. Y por eso también fue la más larga, duró hasta el final del Imperio Romano. Eh, el estoicismo promulgaba la felicidad. Y esto se conseguía a través de la ataraxia, que es la imperturbabilidad del alma. Esto se consigue igual que los epicúreos disfrutaban abundante de placer y solo que los estoicos le agregaban la premisa de aceptar el dolor. O sea, vos tenés que disfrutar de los buenos tiempos y aceptar los malos tiempos que te vienen. Disfrutar el placer y aceptar el dolor. ¿Por qué? Los estoicos creían que el destino era inexorable y que por tanto vos no podés cambiar. Acá estamos el concepto de destino que les hablé anteriormente. El destino es inexorable, vos no podés cambiar el destino, no podés luchar contra eso. Lo que va a pasar, va a pasar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que mantener tu alma serena en todo momento y aceptar tu destino. Cuando te va bien, aceptarlo. Cuando te va mal, también tenés que aceptarlo. Hay una máxima estoica que a mí me gusta mucho, que es la siguiente. Vos no tenés que luchar contra lo que no podés cambiar, porque no vas a poder cambiar. Vos tenés que trabajar en lo que vos podés cambiar. A lo largo de la vida, ustedes van a encontrarse con situaciones que no pueden cambiar. No sé, problemas políticos, eso vos no puedes cambiar a menos que te unas a una guerrilla o algo así, ¿verdad? No puedes cambiar tu realidad, no puedes cambiar, por ejemplo, dónde naciste, el contexto, la pobreza, el hambre, no puedes cambiar, el hambre del mundo, no puedes, pero tenés que trabajar en lo que sí puedes cambiar. Vos, por ejemplo, no vas a poder solucionar el problema de la política nacional, pero sí, por ejemplo, vas a poder ser un docente y educar a los chicos para que la generación de futuro
esté más preparada que la nuestra y a lo mejor pueda lograr mayores cambios, no sé. Entonces vos tenés que trabajar en lo que vos podés cambiar. Vos no podés eh, decir, elegir que agradarle a alguien o no, pero sí puedes trabajar en tu persona para que vos mismo te agrades, ¿verdad? No podés vos decidir lo que el otro siente por vos, pero sí puedes trabajar en lo que vos sentís por vos mismo. Es una máxima estoica muy útil que de hecho, es validada por muchos psicólogos e incluso también por algunos chantas de la autoayuda, como les dije. Todos los estoicos y de el destino y el universo y esas cosas se sacan todo de acá de los estoicos. De hecho, lo que hace Paulo Coelho, por ejemplo, es mezclar esta premisa estoica con filosofía oriental y decir que el universo conspira a tu favor y que si vos deseas algo y tenés la voluntad y cambias tu actitud ante las cosas, el universo te va a recompensar con... Eso es básicamente mezclar esto con filosofía oriental, con el tema del karma, con la noción de karma de los orientales. Y ahí tenés, pum, Coelho, el alquimista de Pablo Coelho. Entonces, por eso yo siempre les digo que ni un filósofo de autoayuda dijo nada nuevo, que todos los filósofos de autoayuda, entre comillas, ni todos los chantas de la autoayuda derrobaron todos los filósofos helenísticos. Ese tema de que tenés que aprender a ser feliz, de que tenés que ser vos mismo, de que esas son todas premisas de estas escuelas morales. Las escuelas morales se dan, ¿por qué? Porque la sociedad griega entra en crisis y la sociedad griega necesitaba respuestas a los problemas morales que tenían. Estaba moralmente bajoneada, estaba políticamente, perdió su autonomía Grecia, eran tiempos turbulentos, tiempos de crisis, entonces salen estas escuelas a plantear soluciones, o por lo menos paliar el tema de esta crisis moral que se venía eh, viniendo. El estoicismo llega después, incluso llega a Roma, con los dos representantes más sabios de Roma, los filósofos más sabios de Roma son Séneca y Marco Aurelio. Y los dos eran estoicos. Séneca fue el maestro de Nerón y se sabe que Nerón ordenó matarle y Séneca como buen estoico aceptó su destino y lo que hace Séneca es se corta las venas. Pero dice como Séneca era viejo, tardó en sanarse, entonces para sanarse más rápido se puso en una tina con agua caliente y así tardó mucho en morir el pobre Séneca. Pero Séneca aceptó sin chistar su destino. Cuando le dijeron que tenía que morir, él dijo, acepto mi destino, llegó mi hora, como buen estoico. Y después está Marco Aurelio, que le tocó vivir tiempos de crisis, enfermedad, la peste, en su tiempo había una peste en Roma, campañas militares desastrosas. Entonces Marco Aurelio hizo sus meditaciones, sus reflexiones, basándose en la filosofía estoica. Y fue un emperador filósofo. Ahora bien, esperen un momentito. Voy a poder presentarles otro material. Esperen un momentito que estoy buscando el...
Acá está. Acá ya encontré, chicos. Voy a presentarles otro material, que es un material de mi clase de Historia de la Ciencia, pero que me va a servir para explicarle a ustedes quién era Hipatia de Alejandría. Otra de las, posiblemente la última filósofa del helenismo fue Hipatia de Alejandría. Eh, no se sabe cuál fue su fecha de nacimiento exacta, eh, pero se calcula que fue al año 355. Algunos le ponen 370, pero es imposible porque su alumno Teón, creo que se llamaba. Sí, Teón. No, no, Teón era su papá. Pero bueno, su alumno era muy joven y su alumno nació en esa época. Entonces, por la fecha de nacimiento de su alumno se deduce que Hipatia tiene que ser un poco mayor. Hipatia era hija de un matemático Teón que se encargó de educarle a ella como una intelectual. Le enseñó filosofía, matemática. Y eso es muy destacable porque en esa época las mujeres no tenían, ustedes saben que en las sociedades antiguas las mujeres no tenían muchas oportunidades de estudiar. O sea, la educación de una mujer era formalmente para tener hijos y ser ama de casa. Eran excepcionales los casos como lo de Hipatia, que tuvieron estudios. Eh, y Teón era profesor en el Museo de Alejandría. ¿Se acuerdan? Hablamos de Alejandría, el Museo de Alejandría, que era parte de la Biblioteca de Alejandría, que fue fundada por Ptolomeo. En esa época era una auténtica universidad y asistían alumnos de todas partes a instruirse. Y obviamente su papá eh, consiguió que Hipatia pueda desempeñarse después como profesora. Lastimosamente no conocemos mucho de la vida de Hipatia, lo que conocemos de ella es fuentes indirectas, o sea, conocemos de ella por las cartas de sus discípulos, sobre todo de un discípulo que se llamaba Sinesio. Y sabemos que su influencia fue la escuela neoplatónica. ¿Qué es el neoplatonismo? El neoplatonismo es platonismo se mezcla con el pitagorismo, con escuelas morales. O sea, el platonismo, la filosofía de Platón mezclada con otras corrientes filosóficas. Eso es neoplatonismo. Y obviamente Hipatia fomentaba el pensamiento científico su pensamiento se basaba en la contemplación y descubrimiento del cosmos. Esto, otra a su vez, está basado en la noción pitagórica de naturaleza, o sea, el universo era algo numérico ordenado y estaba regido por leyes. O sea, acá ya empieza la noción de que el universo está regido por leyes físicas. Y esa influencia de los pitagóricos y los neoplatónicos llegó hasta Hipatia. Eh, Tristemente, Hipatia cayó víctima de los tumultuosos tiempos en los que vivió. Eh, Hay muchas, como le dije, la vida de Hipatia pues no se conoce porque tenemos fuentes indirectas de cartas nomás, pero muchas fuentes dicen que ella, algunos dicen que ella estaba casada, pero otros dicen que ella no se casó. Lo que sí se sabe es que no tuvo nunca eh, apego así porque ella priorizó la vida intelectual a su vida. De hecho, la mayoría de las fuentes dice que ella ni siquiera se casó, que eh, no se casó ni tuvo nunca pareja ni nada. Hay otra fuente que dice que sí, pero la mayoría de las fuentes dice que no, porque ella le dio prioridad a su vida intelectual que a su vida sentimental. Y yo personalmente creo que es porque ella sabía que una vez casada iba a tener que cumplir con sus obligaciones maritales y ahí se iba a ir al garote de su vida de científica, ¿verdad? Entonces creo que por eso ella habrá decidido no casarse. A pesar de que era una mujer muy bella, toda la fuente dice que ella era una mujer muy bella. Si bien murió a una edad avanzada para su edad, tenía 40 y pico cuando fue asesinada,
pero todas las fuentes dicen que era una mujer muy bella. De hecho, tenía incluso alumnos que se enamoraban de ella. Hay una anécdota que no sé si es porque la vida de Hipatia está llena de mitos, pero hay una anécdota de que un alumno enamorado de ella le comentó así que era muy bella eso. Y Hipatia le respondió algo como de eso nomás te enamorás. El famoso alumno que se enamora de la profe. Bueno, como le dije, lo que se sabe Hipatia es que fue asesinada. Eh, Cuando vos buscas esas fuentes de internet, el famoso chimerío de internet, vos decís que, Hipatia fue asesinada por causas religiosas. En parte sí, pero en parte no. En realidad yo más bien digo que fueron causas políticas. Hipatia, tristemente, fue víctima de los tiempos tumultuosos en los que vivió. O sea, ella era, acuérdense que era una sociedad muy, periodo muy violento. Ella era amiga de Orestes, que era el... Ella era amiga de Orestes, que era el... Sí, también las alumnas se enamoran del profe en los colegios. Bueno, como estaba diciendo, ella era amiga de Orestes, que era el prefecto de Alejandría. Pero Orestes estaba enemistado con Cirilo, obispo de Alejandría. Cirilo era la autoridad religiosa de la ciudad y Orestes era la autoridad civil de la ciudad. Entonces había conflicto porque en esta época, ustedes acuérdense que los religiosos y los civiles no eran muy, sobre todo para los cristianos, eh, no eran muy... Fíjate si acá, mira, fíjense que acá ya estamos en el final del helenismo, ya estamos, el helenismo termina en el Imperio Romano. Y cuando se ya estaba el cristianismo, ya era una religión fuerte. Y los cristianos querían, o sea, ellos querían ser autoridad política y religiosa, querían que como en la Edad Media tener todo el aspecto. Y a ellos les chocaba una autoridad civil, entonces había conflicto entre Orestes, que los cristianos estaban pagando, y Cirilo, que era la autoridad religiosa, que era el obispo. Por culpa de esto, Hipatia termina siendo asesinada. Eh, a ella le sacan de su carruaje, ella estaba yéndose en su carruaje, le sacan una muchedumbre y con ostras afiladas le empiezan a hacer cortes y le asesinan hacia apuñaladas de ostras afiladas. No se sabe bien las causas de asesinato, pero se sospecha de que fue Cirilo, el obispo de Alejandría, que ordenó su asesinato porque ella era amiga de Orestes y tenía miedo porque Hipatia era un intelectual influyente. Entonces tenía miedo que Hipatia tire agua al molino de Orestes. Pero no se sabe si fue Cirilo el que directamente ordenó matar a Hipatia o fue directamente el fanatismo de sus seguidores el que hizo que ellos actúen, que los seguidores en un arrebato les maten a Hipatia. O sea, no se sabe, no hay evidencia de que Cirilo haya sido el autor intelectual, pero sí, por lo menos directamente fue autor. De hecho, Cirilo no le aguantaba a Hipatia y le acusaba de que ella era una bruja y que le embrujaba a Orestes. Básicamente siempre el mecanismo de los religiosos. Cuando la mujer es cosa le dicen bruja, ¿verdad? Después de su muerte, Orestes reiteradamente envió a Roma. eh, Orestes reiteradamente envió a Roma eh, eh, pedidos para esclarecimiento, para que se investigue el caso, pero nunca se pudo esclarecer nada. Lastimosamente, muchos de los aportes de Hipatia
no pudieron sobrevivir a los sucesos violentos, como le dije, se quemó, sobre todo porque se quemó la Biblioteca de Alejandría, que era donde estaban casi todas sus investigaciones. Por eso lo que conocemos de ella es básicamente testimonial. Eh, con su muerte desapareció todos los avances matemáticos que lograron los griegos en esa época y las matemáticas no volverían a tener protagonismo hasta el Renacimiento. O sea, la muerte de Hipatia fue una tragedia para la ciencia. Y la muerte de Hipatia marca el fin de la ciencia antigua. O sea, Hipatia es la última científica de la antigüedad. Y para muchos también el fin de la filosofía antigua. Porque tenemos a San Agustín, que muchos dicen el primer antiguo y medieval, el último antiguo y el primer medieval, pero San Agustín ya entra dentro de la Edad Media. Eh, la última filósofa de la antigüedad fue Hipatia. Y eh, con su muerte terminó, no solamente es una pérdida para la ciencia antigua, sino también para la filosofía antigua. Entonces la muerte de Hipatia para muchos es el fin de la filosofía antigua. Y después ya viene la Edad Media. Esperen un momentito. Ah, por cierto, me olvidé decirle, Cirilo fue nombrado santo después. Pero no fue nombrado santo por matar a Hipatia, ¿verdad? De hecho, una de las cosas, una razón por la que era santo es porque nunca se comprobó su... pero sí por lo menos se sabe que por lo menos como instigador sí. Seguro que es una belleza, Ana. En un ratito. Se hizo una película de Hipatia eh, que se llama Ágora, que es una muy linda película, pero es muy hollywoodense. O sea, esos experimentos que ves que hace Hipatia en las películas no son experimentos del Renacimiento, no son de esa época. Si bien le pinta como muy pro a Hipatia, no era tan... Ana, no entendí tu comentario. No digo nomás de que es también así muy romántica o la forma en la que le mata y quién le mata otra vez en la película. Ah, sí. Ahora, ¿cuáles son los aportes de Hipatia? Me olvidé de poner esto antes de... Sus principales aportes fueron las soluciones algebraicas. Hipatia hizo unos comentarios a una obra de un matemático famoso de su época, Diofanto, y ella presentó soluciones a los problemas algebraicos que estaban en la obra de matemática de Diofanto. Entonces, ese fue su principal aporte. Acuérdense que ella era hija de matemático y eh, también contribuyó con su padre en muchas obras matemáticas, ¿verdad? Otro aporte de Hipatia es que mejoró el astrolabio. El astrolabio es ese instrumento que sirve para la navegación y que va a ser muy popular en el Renacimiento. Y si bien ya se había inventado, Hipatia mejoró. También Hipatia desarrolló una forma de destilar, un destilador de agua y un hidrómetro, o sea, uno que mide el medidor del nivel del agua. Para esto Hipatia se basó en los trabajos de Arquímedes. Recuerden que Arquímedes es el de la bañera, el que dijo Eureka y salió en pelotas, estaban contentos que estaba por su descubrimiento, que descubrió que el cuerpo, el volumen del agua aumenta proporcional al peso del cuerpo en el agua.
Entonces, acá está. Ahí. Presentar toda tu pantalla. Compartir. Permítanme que les cuente el final. Es la historia del último científico que trabajó aquí. Era matemático, astrónomo, físico y cabeza de la escuela de filosofía neoplatónica en Alejandría. Sus éxitos fueron extraordinariamente variados para una persona de su época. Se llamaba Hipatia y nació en esta ciudad en el año 370 después de Cristo. Esta era una época en que las mujeres no tenían elección. Estaban consideradas como objetos en propiedad. Sin embargo, Hipatia se movió con libertad inconscientemente entre el mundo tradicional masculino. Todos cuentan que era de una gran belleza, y aunque tuvo muchos admiradores, no tenía interés en casarse. La Alejandría de los tiempos de Hipatia, que para entonces estaba bajo el dominio romano, era una ciudad en grave conflicto. La esclavitud, el cáncer del mundo antiguo, había robado a la civilización clásica su vitalidad. La iglesia cristiana en crecimiento estaba consolidando su poder e intentando erradicar la influencia y la cultura pagana. Hipatia estaba en el foco, en el epicentro de las poderosas fuerzas sociales. Ciro, el obispo de Alejandría, la despreciaba, en parte por su amistad con el gobernador romano, en parte porque simbolizaba el saber y la ciencia, los cuales eran identificados por la iglesia primitiva con el paganismo. A pesar de encontrarse en peligro, Hipatia continuó enseñando y publicando, hasta que, en el año 415, camino de su trabajo, fue atacada por un grupo de fanáticos seguidores de Ciro. La sacaron de su carro, le rasgaron la ropa y la desollaron con conchas marinas. Sus restos fueron quemados, sus obras destruidas y su nombre olvidado. Ciro se convirtió en un santo. La gloria que ven a mi alrededor no es más que un recuerdo. Ya no existe. Los últimos restos de la biblioteca fueron destruidos al año de la muerte de Hipatia. Es como si toda una civilización se hubiera hecho una especie de cirugía radical del cerebro, de forma que la mayoría de sus recuerdos, descubrimientos, ideas y pasiones fueron borrados irrevocablemente. La pérdida es incalculable. En algunos casos, solamente sabemos los atractivos títulos de libros que fueron destrozados. En la mayoría de los casos no sabemos ni los títulos ni los autores. Sabemos que en esta biblioteca había 123 obras de Sófocles, de las que solo 7 han llegado a nuestra época. Una de esas 7 es Edipo Rey. Lo mismo ocurrió con las obras de Esquilo, Eurípides y Aristófanes. Es un poco como si las únicas obras de un hombre llamado William Shakespeare fueran Coriolano y Cuento de invierno. Aunque hubiéramos oído decir que había escrito otras obras que habían sido muy alabadas en su tiempo, como Hamlet, Macbeth, El sueño de una noche de verano, Julio César, El rey Lear y Romeo y Julieta. La historia está llena de gentes que, por miedo, ignorancia o ansia de poder,
Han destruido tesoros de inconmensurable valor que realmente nos pertenecen. No debemos permitir que esto vuelva a ocurrir. ¿Pudieron ver el video? Sí, pero No sé. muy dramático ya. Sí, no, también tira mucho. Carl Sagan Muy grave. Carl Sagan Sí. es ateo, entonces le critica así a la... Sí, exactamente, Humberto. Eso, la biblioteca alejandrina no se destruyó en un solo... Fue destruida en varios saqueos, incendios sucesivos, como les dije. Cuando Julio César atacó Egipto, parte de la biblioteca se quemó. Se quemó en saqueo, se quemó. Y también por eso para mí es injusto que se le culpe al pobre califa Omar que supuestamente dijo que en la biblioteca solamente hay obras a favor o en contra de Alá. Y las obras a favor no sirven porque está el Corán y las en contra no sirven porque están en contra de Alá. Entonces hay que quemar todo. Eso es un mito. Se habrá quemado parte, pero la biblioteca se destruyó en saqueo sucesivo, no fue que de una vez exactamente, Carl. Si bien la religión tuvo que ver, por ejemplo, en la muerte de Hipatia no fue que murió porque era pagana y no, Hipatia lastimosamente fue una víctima indirecta de un conflicto de poderes, o sea, fue cosas políticas, ¿no? No es porque era pagana y era eh, tuvo la mala suerte de estar en un conflicto entre la autoridad civil romana y la autoridad religiosa. Y como explicó, eso sí explicó bien, Carl. Tranquila, Ana, no te preocupes, esto se está grabando. Como Profe, dijo, ¿sí? también Hipatia creo que era parte de un grupo, eh, algo así como eran los pitagóricos y eso, de que buscaban Sí, como la iluminación. Era neoplatónica ella. Sí, neoplatónica. neoplatónica era así. Sí. Y pregonar el estudio de naturaleza, eso que sonaba medio brujería o herejía para las corrientes religiosas. Que irónicamente después el platonismo va a influenciar mucho el pensamiento religioso como vamos a ver con San Agustín. Pero sí, como decir, Carl Sagan hace un brillante análisis, pero bastante tendencioso, sí diría yo. Hay más causas que decir, es muy simplista decir murió porque la religión es muy simplista eso es. Hay mucha más tela en el... de la época y tampoco puedo decir que la religión quemó la biblioteca de Alejandría. La biblioteca se quemó en sucesivos saqueos, en sucesivos, como dije yo, fueron tiempos tumultuosos. Era el fin del imperio romano. Pasamos del tiempo tumultuoso del fin de la civilización griega, pasamos al fin de la civilización romana. Y ahí era, las invasiones bárbaras eran cosas de todos los días, peleas internas entre romanos. Entonces, lastimosamente, muchas obras, como quien explicó, Carl Sagan no sobrevivieron a eso. De hecho, en lo que rescatamos a Aristóteles es una infinidad comparado con lo que se perdió a Aristóteles. Aristóteles tenía tratados de constituciones, tenía escritos de biología, tenía de todo escribió Aristóteles. Y de todas esas obras nos quedó una minúscula parte que es lo que nosotros conocemos como el cupo aristotélico. Y eso no quedó gracias a que los musulmanes transcribieron. Sí, exactamente, Ana. Eh, Que yo sepa, creo que con Diocleciano también, por su culpa, también se destruyó la biblioteca. sí, De parte, sí. no, como dije, es así una serie de tragedias fue lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría. Y era la fuente de conocimiento antiguo, por lo menos en Occidente, y perdimos muchísimo de esa fuente de conocimiento antiguo. Eh, pero volviendo al... con esto termina la filosofía antigua. O sea, hoy
terminamos y abrimos a grandes rasgos los filósofos antiguos. Después de esto viene el periodo de la Edad Media, que se caracteriza por el ascenso de el cristianismo. El cristianismo fue toda una novedad en la época, o sea, era un tipo llamado Jesús que predicaba el amor, paz, básicamente era un hippie. Su pensamiento fue novedoso para la época. Pero Jesús no es que trascendió, no es que Jesús fue aceptado. De hecho, Jesús solamente tenía 12 discípulos. Eran él y 12 ñatos, o sea, eran 13 personas. Y encima uno le traicionó, ¿verdad? Y tampoco el cristianismo se consolida de la noche a la mañana. Jesús muere y el cristianismo se convierte en cristianismo 300 años después de su muerte. De hecho, los cristianos se consideraban judíos, porque acuérdense que Jesús era judío y Jesús decía, yo soy el Mesías, y era la profecía de los judíos que iba a venir un Mesías. El tema es que los judíos esperaban un Mesías guerrero que libera a Israel del yugo romano, pero vino vino un hippie ahí que decía que tenés que amar a tu prójimo y a tu enemigo también, y entonces medio que a los judíos no les convenció como Mesías eso. Lo que sí, muere Jesús y sus apóstoles se desbandan. Viene el tema de, según la escritura, viene el tema de la resurrección. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿cómo el cristianismo pasó de ser una religión de 12 ñatos a ser la religión más influyente de la civilización occidental? Y por su mensaje del perdón, la redención y ese tipo de cosas sería un ejemplo. Y por esa razón, porque en primer lugar se hizo burlar la clase baja, como entre los esclavos y la gente, y eso fue uno de los precursores. Una especie populista, política populista de la época. Sí, en parte tienen razón los cristianos. El cristiano se agregó muchísimo en la clase baja, incluso en tiempos de persecución. ¿Por qué? Porque el cristianismo te da esperanza, te vendía que vos sos igual que todos somos igual ante Dios. Y entonces es un mensaje que cala, que tenés, que todos somos merecedores del amor de Dios, un mensaje que si vos eres un esclavo romano, por ejemplo, te calaba hondo ese mensaje. Pero también hay causas históricas. Como ustedes saben, el Imperio Romano es dividido por Diocleciano. Y en eso ocurre un periodo de guerra civil entre el periodo de los 4 emperadores, lo se le llama. Uno de esos era Constantino. Y Constantino ve la necesidad de unificar el imperio. Entonces Constantino, a base de sucesivas campañas, unifica el imperio. Pero Constantino no era ni un tonto. Y él sabe que vos no solamente con guerra puedes unificar. Vos necesitas algo. O una amenaza externa o una religión común. La amenaza externa no podía porque la guerra era interna, la guerra era entre romanos. En este periodo estaban peleándose entre romanos. Entonces tenía que apelar a una religión común. Entonces él vio una religión que era práctica, y que estaba pegando entre los sectores bajos de la sociedad, y dijo, Y ahí el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Y con eso surgen un montón de cosas, porque ustedes saben que el cristianismo no es que Jesús bajó y dijo, bueno, acá tienen la Biblia, este es el Nuevo Testamento, hagan lo que yo les digo. Sino que Jesús nunca escribió nada, Jesús era como Sócrates, nunca escribió nada. Dio su mensaje y hasta ahí. Y como les dije, el cristianismo no es una religión sino que se fue consolidando. De hecho, el cristianismo que nosotros conocemos se hizo 300 años después de la muerte de Jesús. Cuando Constantino le juntó a todos y dijo, bueno, pónganse de acuerdo. Entonces ahí se hizo la religión cristiana como tal. Ah, sí, nuestro día libre va a ser domingo para diferenciarnos del judío que tiene el sábado. Nosotros vamos a tener misa y vamos a comer hostia, y estos son los libros que han hecho en la Biblia. De hecho, la Biblia es una selección porque había varios textos, y el Nuevo Testamento es una selección. Se puso obviamente el Viejo Testamento porque judíos y Jesús respetaba la ley judía, era el Mesías, que los judíos no lo hicieron, no lo aceptaron,
pero era el Mesías. Y a eso se le agregó el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es una selección otra vez de libros. Y hay varios libros que fueron excluidos. El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de los Gnósticos, el Evangelio de Judas, todos fueron excluidos. Son los llamados evangelios apócrifos, que si ustedes leyeron el Código Da Vinci van a entender porque esa novela puso de moda el tema de los evangelios apócrifos y de la conspiración y todas esas cosas. Esa novela creo que, no sé, muchas cosas también fallan en su cosas históricas también Sí, se inventó no de la nada también. es que Dan Brown a veces, para que encaje con su ficción, él inventa. Sí. Y como le dije, entonces ahí se estableció que es un cristiano. El cristiano tiene que comulgar, tiene que irse a misa, tiene que leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene tantos libros. De hecho, algo simpático es que el Apocalipsis casi no entra en la Biblia. Se estaban en reunión en el consejo y decían, bueno, este va a entrar Lucas, va a entrar Mateo, va a entrar... Y uno de ellos, uno de los que estaba ahí, uno de los monjes que estaba en reunión en el concilio, dijo, no, pero espérate, el libro tiene que tener un final épico, vamos a poner un buen final. Este copa para el final, este Apocalipsis, porque sí, 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 sí. El Apocalipsis entró así. El Apocalipsis casi no entra en la Biblia. Iba a ser un libro apócrifo. Entonces ahí se estableció que es el cristianismo y ahí se vio la necesidad de que la iglesia tenga que justificarse, tenga que fundamentarse. Porque una cosa es cuando vos estás en tu grupito de gente, y vos decís, yo creo en Dios, ah, sí, está bien, yo también creo en Dios, ahí todo de acuerdo. Pero los que no son de tu grupo te cuestionan. Y cuando vos sos la religión del Estado, las otras religiones te van a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que comer hostia? ¿Por qué yo tengo que, en qué es fundamentado? ¿Por qué yo le tengo que adorar a un Dios que se murió? Que por cierto, para los romanos y los griegos era ridículo eso. ¿Cómo le vas a adorar a un tipo que se murió? Entonces ella tiene que justificarse y tiene que fundamentar la religión y ahí en eso surge la filosofía cristiana. La filosofía cristiana tiene como objetivo ser un soporte intelectual para para la religión y también defenderse de los ataques en contra del cristianismo. Pues cuando vos sabes, todo el que maneja esto sabe que cuando uno es popular ya tiene sus detractores, así, sus haters, como dicen ahora. Y la iglesia cuando se hizo popular tuvo sus haters, entonces tenía que tener intelectuales que le defiendan. Y por eso se establece la filosofía cristiana. ¿Y de qué se valen los filósofos cristianos? Se valen de Platón y de Aristóteles. Pero por sobre todo Platón, porque Platón tenía muchas cosas que le convenía a ellos. Platón hablaba de la inmortalidad del alma, hablaba de la división en cuerpo y alma, hablaba de las virtudes, hablaba de una monarquía, entonces vieron que todo eso le convenía a la iglesia, entonces la iglesia toma Platón. Pero no Platón directamente, sino que toma el neoplatonismo. Y también toma algo de Aristóteles, pero eso no tanto porque la obra de Aristóteles, como les dije, con el fin de esto, se perdió. Con todo este tiempo eso se perdió. Y no va a ser rescatada sino hasta hasta el siglo 9, del 9 al 13, la escolástica. Más o menos por ahí va a ser rescatada con las cruzadas. Van a rescatarse la obra de Aristóteles. Eh, entonces tenemos dos grandes periodos que vamos a dar, que son la patrística, que es periodo donde se consolida la iglesia, y la escolástica, que ya es el periodo de las grandes escuelas de la iglesia. Y en esos dos grandes periodos se va a dividir la filosofía medieval. Pero esto es una introducción, ¿no? Porque eso vamos a dar en la próxima clase. Eh, entonces, con esto terminamos la clase de hoy, terminamos filosofía antigua y hasta esta clase va a ser el examen. ¿O ustedes prefieren que entre también, porque rendimos el 30? Yo creo que en antiguo ya está bien. ¿O quieren ustedes que también entre medieval? No, entonces, Antigua nomás, entonces. Sí, yo creo que está bien antigua. Y en el segundo parcial va a entrar, vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh,
Entonces esto va a tener el examen. Y voy a estar enviándoles, ya están todos los materiales ahí, pero voy a enviarles una guía de lectura para que ustedes vayan orientándose y vean qué es lo que tienen que leer. Por lo pronto tienen que leer todo lo que son eso que dice el apunte de filosofía antigua, y después vamos a ver otros documentos que van a formar parte del material de la guía de lectura para ustedes. Entonces así van a hacer los exámenes. Los exámenes, ya les dije en la primera clase, van a hacer preguntas, explica, desarrolla, y va a haber un punto que va a ser una opinión de ustedes, que va a ser el ejercicio que más puntos va a valer, que va a ser una reflexión propia de ustedes. Les recuerdo que yo valoro mucho que ustedes expliquen con sus propias palabras, y la reflexión obviamente va a ser con sus propias palabras, porque no pueden reflexionar con palabras de otro, ¿verdad? Pero las preguntas de explicación, a menos que sean cosas que yo les pida concreta para citar, tienen que explicar con las propias palabras. Mucho más. Y así yo comprendo que ustedes aprendieron. Entonces esa va a ser la forma en que vamos a desarrollar el examen. Creo que todavía no regimos por la disposición de que el examen se rinde en el día, ¿verdad? No es como, porque yo escuché que en la hora íbamos a tener examen. Que ahora iba a ser así, que no va a ser en todo un día, sino que va a ser... No, profe, hay problemas con la plataforma, dijeron. Ah, entonces va a ser todo el día otra vez el examen, ¿verdad? Sí, dijeron que lo que nos dijeron fue que puede ser todo el día, pero hay que especificar una hora para que no se caiga la plataforma nomás, para que no haya problemas. De 6 a 9 creo que era el problema, que había un colapso ahí. Entiendo. Y bueno, entonces vamos a organizarnos así. ¿Alguna pregunta o algo? Y creo que no. Hermenéutica, ¿cuándo rendimos? Si alguien se acuerda. El 30. El 30. ¿Y esta materia? El 27 por ahí. ¿Cuánto? El 27. Ah, lo último. Entonces. Esta rendimos historia, filosofía y hermenéutica el 27. Ahí está, ahora sí. Pues yo me compaginó el compañero. Ya está, entonces. Bueno, quedamos así. Voy a estar pasando los materiales de la guía de lectura. Esta semana subí algunos videos en la plataforma. Voy a seguir subiendo ahora los que quedan por subir. Creo que en el caso de historia ya están todos en YouTube. Después ya subiendo a la plataforma. Estamos entonces, chicos. Profe, Profe. Nos vemos. chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.